Buen día, somos el equipo número 6, integrados por Luis Fernando Aguirre Falcón, Julio César Castellano Constantino, José Miguel Cuervo García, Eduardo Pérez del Ángel e Irving Yair Ledesma Reyes, su servidor, y presentaremos el tema 1, Introducción a la Programación. En este tema presentaremos conceptos básicos de la computación y de la informática, también de la que es la computadora y una breve historia de esta y su importancia en el mundo actual. También se tratarán conceptos como el algoritmo, el pseudocódigo y los diagramas de flujo, y se dará una breve explicación de estos. Ok, si están listos, comencemos. Para empezar este tema, empezaremos con ¿qué es la computación? La computación es la ciencia encargada de estudiar los sistemas, más precisamente las computadoras. En otras palabras, abarca el estudio científico del diseño, conformación y operación de las computadoras, a diferencia de la informática, que es la rama de la ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos y el software necesarios para tratar información de forma automática. La computadora, también llamada computador u ordenador, es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Importancia de la computación en las actividades laborales. Las computadoras han ayudado a mejorar la eficiencia y precisión de los trabajadores al proporcionar diferentes software y funciones de comunicación para ayudar en las tareas del trabajo. Las computadoras son ahora parte de casi cualquier oficina, y la mayoría de lugares del trabajo prácticamente son inútiles sin una de ellas. Importancia de la informática en la ingeniería electromecánica. Bien, primero para iniciar hay que definir bien qué es la ingeniería electromecánica. La ingeniería electromecánica es la aplicación híbrida que surge de la combinación de distintas áreas del conocimiento, tales como el electromagnetismo, la electrónica, la electricidad y la mecánica. Se aplica principalmente en mecanismos eléctricos, máquinas industriales, generación y transformación de energía. Por ejemplo, el montaje de una turbina requiere conocimientos tanto mecánicos como eléctricos, competencias propias de un ingeniero electromecánico. Bien, la informática ayuda mucho a la ingeniería electromecánica por medio de la computadora, que es una herramienta que facilita mucho y perfecciona los diseños en ingeniería. Ayuda a plantear escenarios distintos y a experimentar varias creaciones para tener un rendimiento y mejorías, ya sea con ayuda de software, que permite plasmar la idea virtualmente y ponerla a prueba sin riesgo alguno, y con la facilidad de mejorarlo y tratar de quitarle errores que pudiera tener. O sea, básicamente se usan programas basados en el método de elemento finito, es decir, aproxima un programa real a un modelo virtual, así que no es necesario tener físicamente el modelo porque se puede hacer de manera digital, de manera virtual, gracias a distintos programas. Varios ejemplos de estos programas pues, pueden ser los programas que hay de análisis de esfuerzos o también de diseño, como son ProEngineer o SolidWorks. Ok, ahora hablaremos de las generaciones computacionales o la historia de la computadora. Primera generación. La primera generación data de 1946 a 1958. Las computadoras estaban construidas con electrónica de válvulas. Usaban tarjetas perforadas para entrar a los datos y a los programas. La tecnología electrónica era a base de tubos de vacío. Utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad y generaban mucho calor. Eran sumamente lentas y se programaban con lenguaje en máquina. Segunda generación, de 1958 a 1964. Ahora reemplaza las válvulas de vacío por los transistores, más pequeños, más rápidos y más confiables. Los equipos estaban construidos con electrónica de transistores. Utilizaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la generación anterior.
pero siguen produciendo la misma cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se utilizaban lenguajes de alto nivel o lenguaje de programación. Tercera generación, de 1964 a 1971. Ahora aquí se empezaron a utilizar los circuitos integrados, que abarataban los costos y aumentaban la capacidad de procesamiento de las computadoras. Se desarrolló la memoria virtual y gracias a los circuitos integrados se reduce el tamaño de las máquinas. Es aquí cuando se empieza también a utilizar la multiprogramación. Cuarta generación, de 1971 a 1983. La integración se realiza sobre los circuitos más pequeños o los circuitos electrónicos, lo que propicia la aparición del microprocesador. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chip de silicio y ahora su uso se expande y se empieza a utilizar también en aviones, en autos, en impresoras, etc. Quinta generación, de 1984 a 1999. Es aquí cuando se crea el microprocesador y se empieza a utilizar también la inteligencia artificial. Se aumenta la capacidad de memoria y se reduce de manera significativa el tamaño de las computadoras. Y es aquí cuando se empieza a expandir su uso y comienza a trabajarse con las redes de comunicación. Sexta generación, de 1999 a la fecha actual. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. La capacidad de memoria ahora es sumamente superior y se utilizan ahora en todo. Las computadoras ahora son más pequeñas y más versátiles. Buenos días, me presento, mi nombre es Fernando Aguirre Falcón y vengo a presentar los subtemas de mapa de los elementos que conforman un equipo computacional, definición del concepto de software, clasificación del software. Se divide en software de sistema operativo, software de aplicación y software de programación o de desarrollo. Bien, como podemos ver en el mapa mental de los elementos que conforman un equipo computacional, se divide principalmente entre el software y el hardware. El software hace referencia a la parte lógica e intangible de la computadora, mientras que el hardware hace referencia a los elementos físicos que componen esta. El software se divide a su vez en el software de sistema, software de aplicación y software de programación. El software de sistema se refiere principalmente al conjunto de programas informáticos que se encargan de administrar eficazmente la computadora. El software de aplicación son los programas, aplicaciones que se encargan de facilitarnos las actividades dentro de la computadora, tales como es el Word, el PowerPoint, el Excel. Y el software de programación es el conjunto de herramientas y utilidades que permiten a los programadores crear programas informáticos a través del lenguaje de programación. Bueno, el hardware, podremos hablar del hardware y sus elementos principales, que consiste en la memoria principal, que es el disco duro. Se divide también en el CPU, que es la unidad central de procesamiento de información. La tarjeta madre es la que contiene los componentes electrónicos y los circuitos eléctricos, y la fuente de poder, que se encarga también de convertir la corriente alterna a corriente directa. Pues respecto al hardware tenemos los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada se encargan de introducir los datos a la computadora para su debido proceso. Estos se encargan de convertir la información recibida en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Estos, por ejemplo, pueden ser los teclados y el mouse o ratón, como le quieran llamar, de la computadora. Después tenemos los dispositivos de salida. Estos se encargan de permitir la salida de información resultante comunicando la información al usuario. Estos, por ejemplo, pueden ser la impresora o el monitor, en su caso. Los dispositivos de almacenamiento, bueno, pues estos, como su nombre lo dice, se encargan de almacenar la información y son tales como las memorias USB o los discos. Humanware. Este decidí agregarlo al final debido a que no forma parte de la computadora en sí misma, sino que se refiere a los usuarios que manejan a la computadora o que controlan al sistema computacional. El software es un término que proviene del juego de palabras en inglés traducido como soft,
blando y ware, utensilio. Como ya lo mencionamos antes, el software hace referencia a la parte lógica, aritmética e inmaterial del sistema de cómputo. Este se encarga de los datos, los procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. O sea, es decir, se refiere al conjunto de programas o los programas en sí mismos. Clasificación del software. Como ya lo mencioné anteriormente, el software se clasifica en tres principales tipos de software: el software de sistema operativo, el software de aplicación y el software de programación. El software del sistema operativo es el conjunto de programas que tienen un sistema informático con el objetivo de manejar los recursos del hardware y permitir servicios a los programas que utilizan la aplicación de software. Bien, aquí como ejemplo puse lo que es el sistema operativo Android y el sistema operativo Windows, que es en las computadoras. Bien. El software de aplicación ese contiene todos y cada uno de esos programas y utilidades que derivan de una programación de software que nos facilitan la vida diaria a través de estos dispositivos móviles y de computadoras. Aquí como ejemplo puse lo que es el Word y Excel. Después el software de programación. El software de programación es el conjunto de herramientas que permiten diseñar o crear nuevos tipos de programas o softwares. Para ellos el usuario final no son los que lo utilizan, sino los programadores. Bien, aquí como ejemplo puse lo que es el PCInt y Java. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Buen día, compañeros y maestra. Yo les voy a presentar primeramente lo que es un sistema operativo, que el sistema operativo es un conjunto de programas informáticos que organizan todos los recursos que componen una computadora, que tiene la computadora. Este sistema operativo organiza todos los recursos y hace que funcionen de la manera en la que nosotros conocemos actualmente que funcionan. Aquí les muestro algunos de los logos de los sistemas operativos que hay en la actualidad. Hay muchos más, pero pues estos son algunos de los más utilizados, podríamos decir de los principales. Son el Windows, el Mac OS, el Android y el Linux. Estas son las principales funciones del sistema operativo, que es el suministro de la interfaz del usuario, que este se encarga de que podamos cargar que uno que es el usuario pueda cargar programas, que se pueda acceder a sus archivos y pues realizar otras tareas que nosotros hacemos en una computadora. La administración de recursos permite la dirección del hardware, incluyendo los periféricos y la red. La administración de archivos, que es el que controla, elimina o nos da acceso a los archivos que nosotros guardamos en la computadora. La administración de tareas, esta administra las tareas informáticas que llevamos nosotros los usuarios finalmente. Y el servicio de soporte y utilidades, que se encarga de actualizar las versiones, mejorar el sistema y agregar nuevas utilidades. Bueno, ahora les voy a presentar algunos de los sistemas operativos que vimos anteriormente. Son los más utilizados o los principales, podríamos decirlo así. Primeramente está el sistema operativo Windows, que fue creado por Microsoft, que es uno de los sistemas operativos los cuales tienen muchísimas aplicaciones y programas que hacen además de que son fáciles de usar, que nos resuelven muchas tareas que nosotros llevamos a cabo en la vida cotidiana, porque este sistema operativo es uno de los más fáciles de usar, y que tienen muchas aplicaciones y programas que nos pueden servir para realizar muchas tareas. Otro de los sistemas operativos que también vimos anteriormente es el Mac OS. Fue fabricado por Apple. Actualmente este es considerado como uno de los mejores, y este sistema operativo solo está instalado o solo se puede manipular en todas las unidades de PC, creadas por la marca Apple, todas las computadoras Mac.
Otro es el Linux, que Linux es el sistema operativo que utilizan los programadores. Este permite a cualquier usuario modificar y mejorar el código del software según sus necesidades. Una de las características que tiene este sistema operativo es que si se presenta alguna falla, esta falla se arregla rápidamente, ya que hay una comunidad de programadores que ayudan a que este sistema operativo se desarrolle de manera más eficiente. Otro de los sistemas operativos es el sistema operativo Android, que es un sistema operativo móvil diseñado para obviamente dispositivos móviles, que nos permite utilizar la pantalla táctil que tienen los teléfonos inteligentes y las tablets. Bueno, ahora les voy a hablar del hardware. El hardware es el chasis del ordenador. Son los cables, los ventiladores, los periféricos y todos los componentes que se pueden encontrar en un dispositivo electrónico. Hardware es una palabra inglesa que hace referencia a las partes que nosotros podemos tocar, a las partes que están en la computadora y que nosotros podemos tocar, como lo son como lo dice aquí en la imagen, el monitor, el altavoz, el módem, el teclado, el mouse, la impresora. Son algunos de las cosas que componen al hardware. A continuación les voy a hablar de algunos de los componentes internos de la computadora que yo considero que es muy importante que nosotros los conozcamos. Primeramente lo es la fuente de poder. Esta reduce la corriente eléctrica de 120 voltios a 220 voltios. Y algo del que es muy importante la fuente de poder es que protege a las máquinas de altos voltajes y de apagones repentinos. Por ejemplo, que si se nos va la luz, la fuente de poder ayuda para que con este apagón repentino que proporcionó el equipo, que no se dañe. Es para eso mismo. La fuente de poder hace llegar la energía a la computadora, además de que es un medio del cual podemos utilizar para que la computadora no se dañe frente a apagones repentinos, porque sí se puede dañar. Otro es la placa madre o la tarjeta madre, que aquí esta es una de las más importantes, porque aquí se conectan la tarjeta madre, se incrustan todos los componentes de la computadora. En esta tarjeta madre es una tarjeta que está compuesta por circuitos de resistencia, por transistores, por disipadores, por puertos, por diodos, por inductores y por otros elementos más. Y aquí en esta tarjeta madre se incrustan todas las cosas que requiere una computadora para su buen funcionamiento. Otro es la memoria RAM. La memoria RAM es donde el microprocesador RAM administra la información, La memoria RAM se trata de administrar la información que utilizamos nosotros activamente, constantemente. Otro es el disco duro, que el disco duro es donde se guardan las fotos, los documentos, incluso nuestras contraseñas también se pueden guardar en nuestro disco duro, y programas, toda nuestra información también se guarda en el disco duro. Bueno, compañeros, esto sería todo de mi parte. Espero les haya servido de algo y gracias por su atención. Buen día, maestra y compañeros. Soy Cuervo García José Miguel. Voy a hablar del algoritmo. Bueno, el algoritmo, como algoritmo denominamos un conjunto ordenado e infinito de operaciones simples a través del cual podemos hallar la solución a un problema. La palabra algoritmo proviene del latín tardío algoritmus, y este a su vez es para abreviación del árabe clásico Isabu Ibar,
que significa cálculo mediante cifras arábigas. Los algoritmos nos permiten ejecutar una acción o resolver un problema mediante una serie de instrucciones definidas, ordenadas y finitas. Así, dado un estado inicial y una entrada, y siguiendo los sucesivos pasos indicados, se llega al estado final y se obtiene una solución. En las características, todo algoritmo debe cumplir con estas características básicas, y es que tienen un inicio y fin. Todo algoritmo comienza en un estado inicial con una serie de datos específicos y culmina con una solución o salida. Funcionan en secuencia. Un algoritmo está compuesto por una serie de pasos ordenados. Las secuencias son concretas. Cada paso es claro y no deja lugar a la ambigüedad. Los algoritmos son abstractos, o sea que son modelos o guías para ordenar procesos. La cantidad de pasos de un algoritmo es finita. Bien. De aquí pasamos al pseudocódigo. Nuestra lengua apela a diversos elementos compositivos para formar palabras. Uno de los más habituales es pseudo o pseudo sin la P, que permite referirse a que algo no es original, sino que es falso o una imitación. Un código, por su parte, es una serie de símbolos que forman parte de un sistema y que tienen un determinado valor ya asignado. Los símbolos que se incluyen en un código se combinan respetando reglas y permiten transmitir un mensaje. Con estas definiciones nos permiten comprender qué es pseudocódigo, una noción que se emplea en el ámbito de la informática. Se trata de un falso lenguaje, ya que apela a las normas de estructura de un lenguaje de programación, aunque se encuentre desarrollado para que pueda ser leído por un ser humano y no interpretado por una máquina. Un pseudocódigo, en este sentido, está considerado como una descripción de un algoritmo que resulta independiente de otros lenguajes de programación. Para que una persona pueda leer e interpretar el código en cuestión, se excluyen diversos datos que no son clave para su entendimiento. Se emplea cuando se pretende escribir un algoritmo sin la necesidad de difundir cuáles son sus principios básicos. La estructura de un algoritmo en pseudocódigo. Pues todo algoritmo en pseudocódigo tiene la siguiente estructura general, que es la que podemos ver en esta imagen. Comienza con la palabra clave, proceso o alternativamente algoritmo, que pues vienen siendo sinónimos, seguido del nombre del programa. Le sigue una secuencia, estructura de control secuencial de instrucciones. Una secuencia de instrucciones es una lista de una o más instrucciones y o estructuras de control. Finaliza con la palabra fin proceso o fin algoritmo. La indentación no es significativo, pero se recomienda para que el código sea más legible. No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Preferible las minúsculas, aunque a veces se añaden automáticamente con los nombres con la primera letra mayúscula. De aquí pasamos a los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas, es decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar un problema. Con indicación expresa el orden lógico en que deben de realizar. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados
se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación. Para hacer comprensibles los diagramas o a todas las personas, los símbolos se someten a toda la normalización, es decir, se hicieron símbolos casi universales, ya que en un principio cada usuario podría tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de diagrama de flujo. Esto trajo como consecuencia que solo aquel que conocía sus símbolos los pudiera interpretar. Aquí tenemos la simbología básica de diagramas de flujo. Están el inicio-fin, que se utiliza para representar el inicio o el fin de un algoritmo. Y también puede representar una parada o una interrupción programada que sea necesaria para realizar en un programa. Está el proceso. Se utiliza para un proceso determinado. Es el que utiliza comúnmente para representar una instrucción o cualquier tipo de operación que origine un cambio de valor. Entrada-salida. Este símbolo es utilizado para representar una entrada o salida de información que sea procesada o registrada por medio de un periférico. Decisión. Es utilizado para la toma de decisiones, ramificaciones, para la indicación de operaciones lógicas o de comparación entre datos. Aquí está el conector. Es utilizado para enlazar dos partes cualesquiera de un diagrama a través de un conector de salida y un conector de entrada. Esta forma un enlace en la misma página del diagrama. El conector fuera de página. Es utilizado para enlazar dos partes de un diagrama, pero que no se encuentren en la misma página. Está también el flujo del programa, que es utilizado para indicar la secuencia del diagrama de flujo, es decir, para indicar el sentido de las operaciones dentro del mismo. Está también la salida de información impresa. Es utilizado para representar la salida de información por medio de la impresora. Y por último está mostrar información en pantalla. Es utilizado para representar la salida o para mostrar la información por medio del monitor o la pantalla. Metodología para la solución de problemas por medio de computadoras. A fin de resolver un problema utilizando sistemas de cómputo, debe seguirse una serie de pasos que permite avanzar por etapas bien definidas hacia la solución. Estas etapas son las siguientes: definición del problema, análisis de los datos, diseño de la solución, codificación, compilar, depurar y ejecutar, documentación interna y externa, y mantenimiento. Aquí yo les voy a explicar los pasos para cómo solucionar los problemas. Definir el problema está dada así por el enunciado del problema, el cual debe ser claro y complejo. Es importante que conozcas exactamente qué se desea obtener al final del proceso. Mientras esto no se comprenda, no puede pasarse a la siguiente etapa. Aquí pues como nos está diciendo muy bien que pues es importante conocer pues lo que se desea que realice la computadora. Mientras esto no se conozca del todo, no tiene mucho caso continuar con la siguiente etapa. O sea, si no detectas si no conocemos muy bien el problema, pues no tenemos el requerimiento para seguir con la siguiente etapa. Análisis del problema. Para poder definir con precisión el problema se requiere de las especificaciones de entrada y salida sean descritas con detalle, ya que sea un requisito para lograr una solución eficaz. Una vez el problema haya sido definido y comprendido, debe analizarse los siguientes aspectos: los resultados esperados, los datos de entrada disponibles, herramientas a nuestro alcance para manipular los datos y alcanzar un resultado, fórmulas, tablas, accesorios diversos. Una medida aconsejable para facilitar esta etapa consiste en colocarnos en lugar de la computadora, deduciendo los elementos que necesitaremos para alcanzar el resultado.
aquí sería que una vez que ya hemos comprendido lo que se desea de la computadora, ya, o sea, necesitamos definir los datos de entrada, cuál es la información que sea deducida, los métodos, fórmulas que se necesitan para procesar los datos. Aquí mi explicación pues sería una recomendación muy práctica, en el que nos pongamos en un lugar de la computadora y analicemos en el que se necesita que nos ordene y en qué secuencia para producir los resultados esperados. Es lo que propone este paso, que tenemos que analizarlos muy bien y no equivocarnos. Diseñar el algoritmo o diagrama de flujo. Diseñar el algoritmo, conjunto de pasos, procedimientos, acciones que nos permite alcanzar un resultado o resolver un problema. Diagrama de flujo. Representa la esquematización gráfica de un algoritmo que muestra gráficamente los pasos a seguir para alcanzar la solución del problema. Aquí el diseño del algoritmo son los conjuntos de pasos, procedimientos que tenemos que seguir adecuadamente, o sea, no tenemos que equivocarnos en ninguno, porque ya en caso de que nos equivocamos en uno, pues volveremos a iniciarlo desde nuevo y pues nos podría perjudicar el programa, ¿verdad? Y el diagrama de flujo, como pueden ver aquí, les muestro yo unos dibujos, que estos se tienen que ir conforme van, no debemos de equivocarnos ni equivocarnos de cómo ponerlos, de que así, porque eso sí nos perjudicaría un poco más, ya que esto se rechazaría. Codificar, compilar, depurar y ejecutar. Codificar se requiere la obtención de un programa definitivo que pueda ser comprensible para la máquina. Incluye una etapa que se reconoce como compilación. Si la codificación original se realizó en papel previo a la compilación, debe existir un paso conocido como transcripción. Aquí sería compilar y depurar. Complica el programa significa traducir de un lenguaje de la máquina para que pueda entender las instrucciones y ejecutarlas. Ejecutar. Es muy importante elaborar la documentación, ya que es un apoyo, guía o comunicación escrita que nos ayuda a comprender cómo usar un programa para facilitar sus futuras modificaciones. Y pues aquí sería que muchos de nosotros nos equivocamos dentro del programa de computadora, y así y la mayoría de nosotros aumentamos considerablemente como la complejidad del problema, ya que el proceso de depuración él se encarga de identificar y eliminar los errores para dar paso a una solución sin errores, Documentación. Debido a que el programa resulte en esta etapa se encuentra totalmente depurado, sin errores, se procede a la utilización para resolver problemas del tipo que dio origen a su diseño. En vista de que esta utilización no podría ser supervisada en todas las ocasiones por el programador, debe crearse un manual o guía de operación que indique los pasos a seguir para utilizar un programa. Esto interno son los pasos, comentarios o mensajes que se añaden al código fuente para hacer CRAP y el entendimiento de un proceso. Externa. Se define como un documento escrito los siguientes puntos: descripción del problema, nombre del autor, algoritmo, diagrama de flujo, el código, diccionario de datos y código de fuente del programa. Aquí en documentación eso los podemos ver en los refris, microondas, teles, computadoras, ya que ahí nos dan un manual de cómo vienen los algoritmos y todo eso, como les estoy hablando en el tema, que vienen sus guías de cómo operar una de estas. Y una comunicación escrita de varias formas, ¿verdad? Ya sean enunciados, procedimientos, dibujos o diagramas. El mantenimiento se refiere a las actualizaciones que deben aplicarse al programa cuando las circunstancias así lo requieran. Este programa deberá ser susceptible de ser modificado para acuerdo a nuevas condiciones de operación. Cualquier actualización o cambio en el programa deberá reflejarse en su documentación.
Aquí, pues aquí se lleva a cabo después de un terminado el programa, cuando se detecta que es necesario hacer un cambio o sea, en el ajuste o complementación al programa para que siga trabajando de manera correcta y pues, no tenga errores, ¿no? Y así podría realizar este trabajo. Se requiere el programa esté correctamente adecuado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.